Marido humilla a su mujer y le prohíbe salir, pero una visita inesperada cambia todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La casa amanecía en silencio, como todos los días desde hacía ya muchos años. No se escuchaban risas, ni pasos apurados, ni el sonido familiar de una radio encendida con alguna canción que hablara de libertad. Solo el zumbido tenue del refrigerador y de vez en cuando el crujido del piso de madera bajo los pies descalzos de Rebeca. Ella caminaba despacio, sin hacer ruido, con la cabeza baja y los hombros encogidos, como si el peso del aire en aquel lugar la obligara a mantenerse en una postura de sumisión constante. Sus pasos la llevaban automáticamente hacia la cocina, donde cada objeto tenía un lugar preciso, inamovible. El cuchillo pequeño junto al de pan, los platos alineados por tamaño, la cafetera ya preparada desde la noche anterior, porque Óscar odiaba esperar. Encendió la hornilla como lo hacía cada mañana, con manos temblorosas. A veces se preguntaba si esas manos le pertenecían, si esos dedos, que ahora parecían huesos frágiles, alguna vez habían sostenido libros, tiza, cuadernos, porque lo habían hecho. Años atrás, Rebeca había sido una profesora de literatura vibrante, amada por sus alumnos, temida por su pasión por los textos, respetada por su claridad, pero esa mujer parecía haberse quedado en algún lugar muy lejano, sepultada bajo las capas de miedo, obediencia y cansancio. Mientras el café comenzaba a hervir, Rebeca miró por la ventana, pero no con la esperanza de ver algo distinto, sino por costumbre. Afuera, el mismo jardín sin flores, la misma reja cerrada con candado, el mismo portón oxidado que solo Óscar tenía permiso de abrir. Había aprendido a no desear más de lo que tenía a la vista. El reloj marcaba las 8 cuando escuchó el crujido de la puerta del dormitorio. Su cuerpo se tensó y sus movimientos se volvieron aún más precisos. Sirvió el café en la taza blanca que él usaba siempre, con una cucharada exacta de azúcar, y se la llevó a la mesa. Luego, volvió a la cocina y esperó. Cuando él apareció, Rebeca ya tenía la vista fija en el suelo. Óscar se sentó sin saludarla. Era un hombre alto, con hombros anchos y mirada penetrante. Vestía con pulcritud, incluso los fines de semana, y olía a colonia fuerte, de esas que buscaban imponerse desde el primer segundo. Tomó la taza sin mirarla. «Está tibio», murmuró, frunciendo el ceño. «Te dije que lo quiero caliente». Rebeca no respondió. Caminó de nuevo a la cocina, volvió a calentar el café en silencio y regresó con la taza humeante. Él bebió sin agradecer. Cada palabra de Óscar llevaba una carga, como si estuviera diseñada para pesar. No alzaba la voz, pero cada frase suya era un dictado. Controlaba lo que ella comía, cuánto comía, qué ropa usaba y cómo debía hablar. La corregía constantemente, como si fuera una niña torpe que no podía hacer nada bien. Pero lo hacía con una sonrisa, con ese tono paternal que confundía, que hacía dudar. ¿Será que me quiere proteger? Había aprendido a callar, no solo para evitar discusiones, sino porque sus palabras ya no encontraban salida. Al principio lo intentó, argumentó, lloró, explicó. Pero cada vez que lo hacía, él la hacía sentir ridícula, exagerada, poco agradecida. «Estoy aquí para cuidarte», decía. «Allá afuera todos te van a hacer daño, solo yo te amo de verdad». Con el tiempo Rebeca comenzó a creerlo. No tenía celular. Óscar lo había roto una noche, después de que un antiguo compañero de universidad le escribiera por redes sociales. Desde entonces, no volvió a tener otro. Las llamadas a su madre eran supervisadas, cronometradas, y la mayoría eran postergadas con excusas. «Tu madre solo te mete ideas raras en la cabeza», decía él. «No necesitas a nadie más que a mí». Después del desayuno, Óscar salía al trabajo y la dejaba encerrada. La llave no se quedaba en casa. «Es por tu seguridad», repetía. Rebeca ya no intentaba discutir. Se quedaba allí, con la casa vacía,
sumida en un silencio que se parecía más a una tumba que a un hogar. A veces caminaba por los pasillos tocando las paredes, como si quisieran hablarle, como si guardaran algún secreto de su antigua vida. Tenía escondidos entre sus libros algunos recuerdos, una foto con su hermana, un cuaderno con anotaciones de clases que ya no daba, una carta de una alumna agradeciéndole por haberle despertado el amor por los libros. Esos pequeños objetos eran su único refugio mental, un recordatorio de que, en algún momento, había sido otra mujer. En una de esas mañanas, frente al espejo del baño, Rebeca se detuvo más de lo habitual. Se observó en silencio. Las ojeras oscuras, la palidez de su piel, el cabello opaco recogido sin esmero. No se reconocía. La mujer que una vez se emocionaba hablando de Clarice Lispector o Pablo Neruda ya no estaba allí. En su lugar había una sombra, una figura delgada y apagada que apenas ocupaba espacio en el mundo. Los días se repetían con una monotonía cruel. Óscar volvía al final de la tarde, revisaba lo que había hecho, inspeccionaba si la comida estaba lista, si la casa estaba limpia, si su ropa estaba bien doblada. Cualquier error era una excusa para lanzarle frases cortantes. «Eres inútil, Rebeca. ¿Qué harías sin mí? Nadie te va a querer como yo te quiero. Deberías agradecerme. ¿Crees que alguien más te soportaría?» Al principio, esas palabras dolían. Luego, comenzaron a resonar como verdades inamovibles. Rebeca llegó a pensar que sí, que quizás no servía para nada más, que su destino era aguantar, obedecer, existir sin molestar. Pero aunque su voz estuviera apagada, algo en su interior seguía resistiendo. Algo pequeño, frágil, como una chispa cubierta por cenizas. Era esa parte suya que aún recordaba lo que era enseñar, lo que era reír sin permiso, lo que era caminar por la calle sin miedo. La casa en la que vivía, con sus persianas siempre cerradas, con su puerta cerrada por dentro y por fuera, se había convertido en un símbolo de ese encierro. El miedo se respiraba en cada rincón, pero también en esas paredes, en ese silencio que parecía absoluto, se escondía la posibilidad de un grito. Todavía no era audible, pero ya estaba naciendo. El reloj de la cocina marcaba las 10 de la mañana cuando el timbre sonó. No era un sonido común en esa casa. Las visitas no existían desde hacía años, y cuando alguien tocaba a la puerta, rara vez. Óscar era el único que atendía. Rebeca, que en ese momento recogía las migas del desayuno de la encimera, se sobresaltó. Su primer impulso fue congelarse. El timbre sonó otra vez, esta vez más insistente. Óscar apareció desde el pasillo, con el ceño fruncido y el andar irritado de quien siente que el mundo se atreve a interrumpir su rutina. Llevaba aún su camisa sin abotonar del todo y un vaso de jugo a medio terminar en la mano. Lanzó una mirada de advertencia a Rebeca, como si ella tuviera algo que ver con la interrupción. Ella bajó la cabeza, aunque su corazón comenzaba a latir más fuerte. Una visita inesperada era siempre un riesgo, pero también, en lo más profundo de su alma, representaba una posibilidad. La puerta se abrió con un chirrido que pareció más fuerte de lo normal, como si la misma casa se estirara para escuchar lo que sucedía afuera. Al otro lado, de pie bajo el sol suave de la mañana, estaba una mujer que contrastaba en todo con la escena interior. Alta, de cabello recogido con elegancia, vestida con sobriedad, pero con una firmeza que se notaba desde la forma en que sostenía su bolso hasta la manera en que miraba a Óscar a los ojos sin pestañear. «Buenos días. Soy Elena Duarte, asistente social del Departamento de Atención Familiar del municipio», dijo, con voz clara y sin titubeos. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre una posible situación de violencia doméstica en esta dirección. ¿Está la señora Rebeca en casa?» Óscar parpadeó 2 veces antes de reaccionar. Su primera sonrisa fue torpe, demasiado rápida, como una máscara que se coloca mal. «Debe haber un error, señorita. Aquí no pasa nada. Alguien habrá querido hacernos una broma pesada».
Mi esposa está perfectamente. ¿No es así, Rebe?, dijo, alzando la voz sin mirar hacia ella. Rebeca sintió el sudor frío bajar por su espalda. No sabía si debía acercarse, si debía hablar, si debía ocultarse. El cuerpo le temblaba, no por miedo a Elena, sino por el terror grabado en la piel que venía de años de obedecer. ¿Podría verla?, preguntó Elena, cruzando los brazos con calma. Solo unos minutos. Es parte del protocolo. Si todo está bien, no me tomaré más que un par de preguntas. Óscar soltó una risa seca. Mire, no quiero sonar grosero, pero mi esposa no se encuentra disponible ahora. Está enferma, tiene gripe, ni siquiera ha salido de la cama. Me dijo que estaba en casa, respondió Elena, ladeando ligeramente la cabeza. No que estuviera enferma. Óscar abrió la boca, pero no llegó a decir nada. Elena dio un paso adelante. No invadía el espacio, pero tampoco retrocedía. Señor, no vine sola. Si es necesario, puedo llamar a mi supervisor y a la policía municipal. Pero preferiría no llegar a ese punto. Solo necesito hablar con ella. 5 minutos. El silencio se hizo denso en el umbral. Desde el pasillo, Rebeca escuchaba todo, con el corazón galopando en el pecho. No podía ver a la mujer, pero su voz le resultaba diferente a todas las que había escuchado en años. No estaba teñida de condescendencia, ni de juicio. No venía con órdenes ni con promesas vacías. Sonaba a alguien que estaba acostumbrada a luchar por personas que habían olvidado cómo hacerlo por sí mismas. Óscar giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada fue un disparo mudo. Rebeca lo interpretó como una orden, pero también como una prueba. Si no se presentaba, él tendría razones para enfurecerse. Si lo hacía, debía ser cuidadosa. Caminó hacia la puerta con pasos pequeños. No levantó los ojos de inmediato. Vestía una blusa de manga larga, aunque era primavera, y un pantalón gris desteñido que le quedaba suelto. Sus manos temblaban, pero su espalda se mantuvo recta. Cuando estuvo frente a Elena, algo la obligó a alzar la vista. Fueron apenas unos segundos, pero bastaron para que la visitante notara todo. La palidez del rostro, los moretones mal disimulados en el cuello, la mirada de alguien que llevaba mucho tiempo sin ser vista realmente. «Buenos días, señora Rebeca», dijo Elena con un tono más suave. «¿Podría hablar con usted un momento? A solas, si es posible». «No es necesario», interrumpió Óscar con rapidez. «Como le dije, mi esposa está bien». Pero Rebeca, en un acto casi inconsciente, asintió. «Podemos hablar». Óscar se tensó. Apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás. Elena entró. El aire pareció cambiar con su presencia. No era que la casa se volviera más ligera, pero la energía opresiva de años pareció, por un instante, encontrar una grieta por donde escapar. Se sentaron en la sala, una frente a la otra. Óscar se quedó de pie, fingiendo que ordenaba algunos papeles cerca, claramente escuchando cada palabra. Elena lo ignoró. Su atención estaba completamente centrada en Rebeca. «No voy a hacerle muchas preguntas», dijo, «y no tiene que responder ninguna si no lo desea. Solo quiero saber si se siente segura. En esta casa, con su esposo». Rebeca dudó. Sintió el calor de la mirada de Óscar en la nuca. Trató de encontrar palabras que no encendieran la alarma. Su voz salió baja, como si no le perteneciera del todo. «Estoy bien, supongo». Elena no mostró decepción ni impaciencia, solo asintió lentamente. «¿Hay algo que quisiera decirme en privado, señora Rebeca?» Ella negó con la cabeza, pero su mirada dijo otra cosa. Elena la sostuvo durante unos segundos. Fue una mirada que no presionaba, que no exigía, pero que decía «te veo». Después se puso de pie. «Entiendo. Gracias por su tiempo. Volveré pronto. Por protocolo», añadió, mirando brevemente a Óscar, solo para confirmar que todo sigue bien. Óscar apretó los labios. No dijo nada. Elena salió con la misma firmeza con la que había llegado. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue aún más espeso que de costumbre.
Rebeca se quedó de pie junto al sofá, temiendo el estallido, pero no llegó. Óscar no gritó, no rompió nada, solo se limitó a mirarla con frialdad, como si ahora la viera con otros ojos. «No vuelvas a hablar con extraños», dijo en voz baja. «Nunca sabes qué intenciones tienen», y se fue al despacho cerrando la puerta con fuerza. Rebeca quedó sola. No entendía del todo lo que había ocurrido, pero algo, dentro de ella, se había movido. No era esperanza todavía, era otra cosa, un temblor nuevo, porque por primera vez en muchos años alguien le había hecho una pregunta sin juzgarla. Alguien la había llamado por su nombre, sin apuro, sin exigencias, y por primera vez en mucho tiempo había sentido que su existencia tenía valor. No sabía si Elena volvería, no sabía si debía desearlo, pero el mundo, de alguna forma, había tocado a su puerta, y ella, sin saber cómo ni por qué, la había entreabierto. Elena volvió un jueves por la mañana, cuando el cielo amanecía encapotado y el viento soplaba con una fuerza que hacía chocar las ramas del limonero contra las ventanas. El timbre sonó 2 veces, y esta vez, Rebeca ya no se sobresaltó como antes. Estaba en la cocina pelando zanahorias cuando escuchó el sonido. Se permitió mirar hacia la puerta, conteniendo la respiración. Óscar, que revisaba unos papeles en el comedor, levantó la vista con una mueca de fastidio. «Otra vez esa mujer», masculló dejando el bolígrafo con brusquedad sobre la mesa. «No entiendo por qué insiste». Se levantó y caminó hacia la puerta sin apuro. Su paso, aunque firme, ya no tenía la misma seguridad de la primera vez. Abrió la puerta con una expresión ensayada, pero Elena no esperó a que él hablara. «Buenos días, señor», dijo con el mismo tono neutro y profesional. «Como le informé, esta es una visita de seguimiento. Estoy aquí para ver a la señora Rebeca». Llevaba una carpeta azul bajo el brazo y un bolso más grande del que había traído la vez anterior. Vestía igual de pulcra, pero su mirada era más directa, más observadora. No parecía dispuesta a perder el tiempo con rodeos. «Ella está ocupada», intentó Óscar. «Está limpiando, cocinando, tiene cosas que hacer». «Una conversación breve no interferirá en sus labores domésticas», replicó Elena. «Le pido que me permita entrar». Hubo un momento de tensión. Óscar apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás. Rebeca ya estaba cerca de la entrada, con las manos húmedas de haberlas secado apuradamente en su delantal. Vestía una camisa sencilla y el mismo pantalón gris. Sus ojos encontraron los de Elena por un segundo, y aunque bajó la mirada después, algo en su postura era distinto, menos encogida, más consciente. Elena entró y saludó con una sonrisa leve. «Traje algunos materiales que podrían ser de ayuda», dijo mientras abría su carpeta y comenzaba a sacar papeles. «Son recursos del Centro de Atención Municipal, números de contacto, una lista de abogados especializados en violencia de género e información sobre grupos de apoyo en la zona». Los extendió sobre la mesa del comedor como quien ofrece opciones a una persona libre de elegir. Óscar los miró con desdén, como si fueran basura. «¿Eso qué es? ¿Panfletos feministas? Aquí no hace falta eso». Elena no lo miró. Siguió ordenando los documentos con cuidado. «La señora Rebeca puede leerlos cuando tenga tiempo. Es importante que sepa que hay ayuda disponible, incluso si aún no ha decidido nada». «Le dije que aquí no hay ningún problema», espetó Óscar, alzando la voz por primera vez. «¿Por qué insiste en seguir viniendo? ¿Quién le dio derecho a invadir mi casa?» El tono rompió la calma. Rebeca dio un paso atrás instintivamente. Sus manos comenzaron a temblar otra vez, pero Elena permaneció firme. «No es su casa solamente, señor», respondió con frialdad. «También es el domicilio legal de su esposa, y como ciudadana tiene el derecho de ser escuchada. Usted puede molestarse todo lo que quiera, pero no puede impedir que ella reciba información». Óscar soltó una carcajada breve, irónica. «¿Y ahora la señora va a salvar al mundo? ¿Acaso se cree una heroína?»
No, solo cumplo con mi trabajo, dijo Elena. Proteger a quien está en situación de vulnerabilidad es parte de eso, y todo indica que la señora Rebeca necesita más protección de la que usted quiere admitir. Ese día, Elena no se quedó mucho tiempo. Se despidió de Rebeca con una mirada larga, de esas que no se explican con palabras, y le dejó todos los documentos sobre la mesa. Óscar no volvió a gritar, pero la tensión en sus hombros era visible. Después de que ella se fue, se limitó a recoger los folletos y tirarlos a la basura. Rebeca no dijo nada, solo esperó a que él saliera por la puerta como cada día rumbo a su oficina. En cuanto se fue, y después de asegurarse de que la puerta estuviera cerrada, sacó los papeles del cubo de basura. Algunos estaban manchados con restos de café, otros arrugados, pero aún eran legibles. Los limpió con cuidado y los guardó entre las páginas de un viejo diccionario de sinónimos, uno de los pocos libros que Óscar no revisaba. Esa noche, después de limpiar la cocina y lavar los platos, se encerró en el baño. Bajo la tapa del depósito del inodoro tenía escondido un cuaderno de tapa negra, pequeño, casi nuevo. Allí comenzó a escribir. No eran reflexiones ni poemas como solía hacer antes. Eran hechos, fechas, palabras dichas, gritos, empujones, días sin comida, días sin hablar, días en que creyó que se desvanecería sin que nadie lo notara. Escribía en silencio, apretando los dientes para no llorar. No porque llorar fuera debilidad, sino porque sabía que una lágrima demasiado sonora podría delatarla. Cada día sumaba una página más, y a cada página le agregaba algo más. Una palabra que había sido como un látigo, una reacción de su cuerpo, un recuerdo que no había podido olvidar. El cuaderno se volvió un espejo en el que comenzaba, de a poco, a recuperar su voz. No era una denuncia aún, pero era el principio de una reconstrucción, un acto de resistencia. En uno de esos días, después de escribir durante casi una hora, se detuvo y pensó en su hermana. Hacía casi 5 años que no hablaban. La última vez, Ana le había dicho con lágrimas en los ojos: «Este hombre te está apagando, Rebe». Rebeca no quiso escuchar. Le dijo que exageraba, que todo estaba bien, que no entendía su relación. Óscar estaba a su lado durante esa conversación, observándola en silencio. Esa misma noche, le quitó el teléfono. Ahora entendía que Ana había tenido razón. Y dolía haber tardado tanto en aceptarlo. También recordó a sus padres, a su madre que cocinaba pan casero cada domingo y le mandaba mensajes llenos de ternura, y a su padre, que una vez la abrazó con fuerza antes de que se casara y le susurró al oído: «Si alguna vez te falta el aire, vuelve a casa». Pero ella no volvió. Se había convencido de que podía manejarlo, de que Óscar solo era así porque la amaba demasiado. Sus exalumnos también venían a su memoria como ecos de otra vida. Sus risas, sus dudas, sus cartas de agradecimiento. Rebeca recordaba cómo les leía fragmentos de Virginia Woolf, cómo les hablaba del valor de la palabra y la importancia de pensar por uno mismo. ¡Qué ironía! Ella, que tanto defendía la libertad, había terminado encerrada en una casa donde ya ni siquiera podía decir lo que pensaba. Luchar contra la culpa era una batalla interna constante. Culpa por haberse alejado de los suyos, por haber permitido que el aislamiento se volviera su realidad, por haber cerrado la puerta a quienes intentaron advertirle, pero el miedo también estaba allí, acechando cada intento de reconstrucción, porque no era fácil imaginar una vida fuera de esas paredes cuando se había pasado tanto tiempo creyendo que no había otra opción. Sin embargo, cada visita de Elena, cada palabra escrita en su cuaderno, cada imagen recuperada de su pasado, abría una grieta más en ese muro. No era todavía una ruptura, pero sí una señal de que algo estaba cambiando. Como si el mundo exterior comenzara a filtrarse por entre los ladrillos, trayendo consigo aire nuevo. No del todo puro, pero distinto.
suficiente para recordarle que aún respiraba. Y ese pequeño recordatorio era, en sí mismo, una forma de esperanza. El cambio en Rebeca, por más sutil que fuera, no pasó desapercibido para Oscar. Él había desarrollado un instinto casi animal para detectar cualquier signo de insubordinación, cualquier gesto mínimo que escapara de su control. No necesitaba pruebas concretas, bastaba una mirada que durara un segundo más de lo permitido, un silencio diferente, una postura menos encorvada para que su mente comenzara a tejer sospechas. Fue una mañana cualquiera cuando notó algo que lo inquietó. Rebeca dejó una taza mal colocada, algo inusual en ella, tan cuidadosa en sus rutinas impuestas. Luego, al recoger su camisa del lavadero, notó que el bolsillo interior del abrigo, donde jamás guardaba nada, había sido manipulado. Aquel mismo día encontró la tapa del depósito del inodoro ligeramente fuera de lugar. La sospecha se instaló como un veneno lento, y con ella regresó la versión más sombría de Oscar. Al llegar esa noche, cerró la puerta con un golpe seco y caminó por la casa como un perro cazador, husmeando en cada rincón, abriendo cajones, revisando libros. Rebeca lo observaba desde la cocina, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Sabía que su cuaderno seguía bien escondido, pero algo le decía que esta vez no bastaría con el silencio. ¿Estás escondiéndome algo?, preguntó él, sin preámbulos, desde el umbral del pasillo. Últimamente te noto diferente. Ella negó con la cabeza, sin mirarlo. Sus manos seguían en el agua, lavando platos que ya estaban limpios. ¿Estás hablando con alguien? ¿Te visitó esa mujer otra vez?, insistió, acercándose. ¿Le contaste algo? No, susurró Rebeca tragando saliva. Solo trajo papeles. No hablamos de nada. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Rebeca maldijo haberlo mencionado. Había cometido un error. Los tiraste. No los leí. Él la miró en silencio unos segundos. Luego se acercó al teléfono fijo que colgaba en la pared de la cocina y lo arrancó con un tirón. Sin decir nada más, abrió una de las gavetas y sacó una pequeña caja donde guardaba las llaves de la casa. Las tomó todas. A partir de hoy, no sales sin mí. Y si vuelves a hablar con esa mujer, juro que me encargo de que no vuelvas a verla, dijo, con un tono que no necesitaba volumen para ser amenazante. Esa noche no durmió. Caminaba por la casa como un centinela, mientras Rebeca, acurrucada en la cama, fingía respirar profundo para simular un sueño que no llegaba. La sensación de estar vigilada regresaba con más fuerza que nunca. La libertad que había comenzado a saborear le fue arrebatada en cuestión de horas. Cada rincón donde había comenzado a construir refugio volvía a ser territorio hostil. Pensó en romper el cuaderno, en quemarlo. Pensó en rendirse. Al día siguiente, Elena volvió. Esta vez no se molestó en entrar. Solo tocó el timbre y al no recibir respuesta, dejó un sobre entre las rejas. Rebeca lo recuperó más tarde en un momento de descuido de Oscar. Dentro encontró una nota manuscrita. Hay un grupo que se reúne los martes y jueves. Mujeres como tú. Si decides venir, te estaremos esperando. Confía en tu voz, no estás sola. El lugar y la hora estaban escritos al reverso junto con una dirección. No decía más, solo eso, pero era suficiente. Durante los días siguientes, Rebeca vivió en una tensión insoportable. Oscar se volvió aún más impredecible. Comenzó a controlar los horarios de cada actividad, exigía reportes sobre lo que había hecho mientras él estaba fuera, y si alguna palabra le parecía fuera de lugar, la detenía en seco. Una tarde, mientras cenaban, él habló con voz baja mirando su plato. Si descubro que estás hablando con alguien sobre mí, te juro que se acaba todo. No vas a salir nunca más de esta casa, ni con la policía, ni con nadie. Rebeca no respondió, ni siquiera levantó la vista, pero dentro de ella algo ya había cambiado. El miedo era el mismo, sí, pero ahora estaba acompañado de otra sensación,
una especie de rabia silenciosa que empezaba a tomar forma. El martes siguiente encontró su oportunidad. Oscar debía salir por unas horas para resolver un asunto en el banco. Antes de irse, le dijo que regresaría al mediodía. Ella tenía menos de 3 horas. Se cambió de ropa, se recogió el cabello y salió sin hacer ruido. Caminó rápido, sin mirar atrás. Tenía el sobre de Elena en el bolsillo y la dirección memorizada. Al llegar al lugar, una casa sencilla con un cartel que decía Centro de Mujeres Flor de Loto, dudó. Estuvo a punto de girar sobre sus talones y volver. Pero antes de hacerlo, una mujer salió por la puerta y le sonrió con dulzura. «¿Rebeca?». Ella asintió. «Te estábamos esperando». Entró sin saber qué decir. La sala era cálida, con sillones viejos pero cómodos. En un rincón había una mesa con café y galletas. Un grupo de mujeres de diferentes edades la recibió sin preguntas. No hicieron que se presentara, no le exigieron explicar por qué estaba allí. Solo le hicieron espacio. Se sentó. Las historias comenzaron a fluir. Una mujer de cabello corto contó cómo su marido la insultaba frente a los hijos, haciéndola sentir invisible. Otra relató cómo había perdido a sus amigas porque su pareja decía que eran mala influencia. Una tercera habló de los silencios como cuchillos, de los gritos contenidos, del miedo que te hace reír cuando no hay nada gracioso. Rebeca no habló, pero escuchó, y en cada testimonio reconoció partes de su propia vida. No estaba sola, no era la única. Y lo más importante, esas mujeres no estaban rotas. Algunas habían escapado, otras aún estaban dentro, pero todas, de alguna forma, seguían de pie. Respiraban. Al terminar la sesión, Elena se acercó y la tomó de la mano. «Hay más fuerza en ti de la que imaginas», le dijo, «y no tienes que demostrarla sola». Antes de irse, una de las voluntarias le entregó una carpeta con información legal. Allí, entre otros documentos, había un informe confidencial que le llamó la atención. Lo bojeó sin entender del todo, hasta que un nombre familiar apareció en la parte superior. Oscar Benítez. Fecha: 8 años atrás. Denunciante: Sofía Méndez, una expareja. Le acusaba de amenazas, coerción y aislamiento emocional. La denuncia había sido archivada por falta de pruebas, pero lo más revelador fue una nota al margen. El acusado llegó a un acuerdo extrajudicial a través de su abogado. Se desconocen los términos. Elena la miró con gravedad. No es la primera vez. Lo ha hecho antes. Y lo hará de nuevo, si nadie lo detiene. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era miedo. Era indignación. Por ella, por Sofía, por todas. Volvió a casa justo antes de que Oscar regresara. Entró sin hacer ruido, escondió los documentos en el forro de una almohada vieja, y cuando se miró en el espejo esa noche, por primera vez, su reflejo no le pareció del todo ajeno. Sabía que aún no estaba a salvo, pero también sabía que ya no iba a quedarse callada. El cambio no llegó con estruendo, ni con un momento heroico. Llegó en el silencio, en el modo en que Rebeca comenzó a mirar los objetos de la casa con otra intención, como si todo pudiera volverse evidencia. Cada palabra de Oscar, cada gesto de control, cada mirada calculada era ahora una pieza de un rompecabezas que ella estaba decidida a armar, no para entenderlo a él, sino para liberarse de él. Durante semanas se movió con precisión quirúrgica. Elena le había enseñado a documentar sin dejar rastros. Una grabadora diminuta oculta en el forro de su abrigo, una aplicación discreta que convertía su viejo reproductor de MP3 en una cámara de voz. No necesitaba que Oscar le gritara para probar su crueldad. Las amenazas veladas, las órdenes disfrazadas de consejos, el tono paternal con el que corregía hasta cómo debía respirar, todo eso era violencia. Invisible sí, pero real. Y ahora por fin, tangible. Comenzó a grabar. No todo, solo lo suficiente.
Conversaciones aparentemente banales que bajo la lupa adecuada revelaban el control total que él ejercía sobre ella. Momentos en que le negaba salir a comprar comida sola. Instantes en que le decía que era demasiado torpe para manejar dinero. Incluso grabó una vez en que él revisaba su ropa interior buscando pruebas de traición. Una humillación tan absurda como brutal. Tomó fotografías también. Moretones antiguos, cicatrices pequeñas, marcas que había aprendido a ocultar incluso de sí misma. Fotografió la cerradura interior de la puerta principal, modificada para que solo pudiera abrirse con llave desde fuera. Fotografió el portón del jardín, que Oscar cerraba con candado cada mañana. Tomó una imagen del cajón donde él guardaba las llaves, siempre bajo llave. Cada imagen era una prueba más, una pieza más. Elena y las mujeres del grupo la apoyaban como si fueran una sola voz detrás de ella, una sola columna que no permitía que se doblara. No la apuraban, no exigían, solo ofrecían presencia. Cuando Rebeca se quebraba, cuando pensaba en abandonar todo, Elena le recordaba que no estaba escribiendo una historia nueva, estaba reescribiendo la que Oscar había intentado borrar. Un martes por la tarde, tras varias semanas de preparación, Elena la acompañó al consultorio de una abogada especializada en violencia de género. El lugar era modesto pero cálido. Las paredes estaban decoradas con cuadros pintados por mujeres sobrevivientes y el aroma del té de jazmín llenaba la sala de espera. Rebeca tenía las manos heladas cuando entró. Sentía que la garganta se le cerraba, como si el simple hecho de estar allí fuera una traición a todo lo que había soportado en silencio. La abogada, una mujer de cabello rizado y ojos firmes, la recibió con serenidad. «No estás sola», fue lo primero que dijo. «Y no hay forma correcta de contar lo que viviste. Solo hay verdad». Durante más de una hora, Rebeca habló. No de manera continua. Tropezaba con las palabras, se detenía, dudaba, pero hablaba. Contó desde el principio. Las frases dulces que la alejaron de su familia, las primeras veces en que él la hizo sentirse inútil, la noche en que le quitó el celular, la rutina de encierro, la vigilancia constante, el miedo constante. La abogada tomó nota, pero también la miraba, validaba cada gesto, cada pausa. Al final le pidió los audios, las fotos, los documentos. Los revisó con atención, asintió en silencio. «Tienes un caso sólido, Rebeca. Vamos a presentar una denuncia por violencia psicológica, coacción y privación ilegítima de la libertad. No te prometo un camino fácil, pero sí te prometo que estarás acompañada en cada paso». La denuncia se presentó 3 días después, ante la unidad de violencia familiar. Rebeca firmó los papeles con una mezcla de vértigo y alivio. Al salir, no podía dejar de mirar sus manos. Eran las mismas que antes habían temblado, pero ahora parecían más firmes, más reales. Le pertenecían de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino. No podía decir nada en casa. Oscar aún no sabía lo que ella había hecho. Y ese secreto era un arma de doble filo. Le daba poder, pero también la exponía. Cada noche antes de dormir, repasaba mentalmente los planes, las pruebas escondidas, los contactos de emergencia. Cada mañana se despertaba preguntándose si ese sería el día en que todo estallaría. Pero junto al miedo surgía algo nuevo, una energía que no había sentido en años. Empezó a hablar más en el grupo. Ya no solo escuchaba, contó su historia con pausas, con vacíos, pero con una honestidad que conmovía. Las demás mujeres la escuchaban con respeto. No lloraban por ella, lloraban con ella. Y eso era diferente. Un jueves, después de la reunión, Elena la llevó a caminar por un parque cercano. Era una tarde gris, pero el aire era fresco. Se sentaron en un banco y compartieron un café. «¿Sabes qué me impresiona de ti?», preguntó Elena, mirando al frente.
Y a pesar de todo, sigues mirando hacia adelante. Rebeca sonrió, por primera vez sin culpa. Durante mucho tiempo creí que estaba muerta por dentro, que ya no había nada. ¿Y ahora qué crees? Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz fue distinta. Creo que todavía tengo fuego, poquito, pero lo tengo. Es suficiente para empezar un incendio, dijo Elena. Solo hay que alimentarlo. Esa noche, al volver a casa, Rebeca no bajó la mirada al entrar. Mantuvo la frente en alto. Óscar la observó desde el sofá con su mirada inquisitiva. Le preguntó dónde había estado, por qué tardó tanto, si se había encontrado con alguien. Fui a caminar, respondió ella sin añadir más. Él entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Quizá porque la forma en que ella respondió le resultó inesperada. No sumisa, no desafiante, solo firme. En su habitación sacó el cuaderno de tapa negra. Escribió con tinta azul, como siempre. Pero esta vez no fue un registro de dolor. Escribió una frase. Hoy caminé con mi sombra al lado, no delante, no detrás, a mi lado. Y en esas palabras descubrió que su voz no solo estaba regresando, estaba renaciendo. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El cielo estaba encapotado y el aire denso, cargado de esa electricidad muda que anuncia las tormentas. Rebeca se había levantado temprano, con una inquietud que no lograba calmar. No era miedo esta vez, era una expectación tensa, una conciencia precisa de que algo importante estaba por suceder. Se había vestido con ropa neutra, recogido el cabello y caminado por la casa en silencio, repasando mentalmente lo que sabía que pronto dejaría de ser secreto. A las 9:15 el timbre sonó. No fue una de esas llamadas fugaces. El timbrazo fue firme, persistente. Desde la cocina, Rebeca sintió cómo se le paralizaba el estómago. Óscar, que leía el periódico en el sofá, levantó la cabeza con una ceja arqueada. Murmuró una maldición y se levantó. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, pesados, como si el solo sonido le ofendiera. Rebeca no necesitaba mirar. Ya sabía quién estaba allí. Cuando Óscar abrió, se encontró con 2 agentes uniformados y una mujer vestida de civil que se identificó como oficial judicial. Uno de los policías sostenía un sobre sellado. El otro tenía la mirada dura, profesional. «Señor Óscar Benítez», dijo el agente, «hemos venido a notificarle una orden de alejamiento dictada por el juzgado de familia, tras denuncia formal por violencia psicológica y privación ilegítima de libertad. A partir de este momento, debe abandonar este domicilio de forma inmediata. Tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la señora Rebeca Lima». Óscar parpadeó, confundido al principio. Pero la confusión se convirtió rápidamente en incredulidad y luego en ira. «¿Qué estupidez es esta? Yo no he hecho nada», exclamó. «Esta es mi casa, mi mujer. No pueden venir a sacarme así». El oficial judicial mantuvo la calma. «La denuncia ha sido admitida por el juez. Las pruebas son claras. Tiene derecho a su defensa en el proceso correspondiente, pero mientras dure la investigación, no puede permanecer aquí. Cualquier incumplimiento de la orden implicará consecuencias penales». Óscar dio un paso atrás. La furia chispeaba en sus ojos. Miró hacia adentro y allí estaba Rebeca. No se había movido de su sitio, estaba en el pasillo, de pie, observando. No temblaba, no lloraba. Tenía el rostro serio, contenido, pero firme. Era la primera vez que él la veía así. «¿Tú hiciste esto?», dijo él con una voz rasgada. «¿De verdad me estás haciendo esto?». Ella no respondió, no con palabras. Solo sostuvo su mirada, sin bajar los ojos. «Estás cometiendo un error, Rebeca», dijo él, bajando el tono, cambiando de táctica. «Estás dejando que te llenen la cabeza. Esa mujer, la asistente social, el grupo ese, no saben nada de nosotros. Tú y yo siempre fuimos un equipo, ¿recuerdas?». Ella permaneció en silencio. Su corazón latía fuerte, sí, pero no era miedo, era vértigo.
Era vértigo por atreverse a estar de pie frente al hombre que la había hecho vivir agachada durante años. «Yo puedo cambiar», dijo Oscar, con un dejo de desesperación en la voz. «Te juro que puedo cambiar. Dame otra oportunidad. Solo una. Voy a ir a terapia, a lo que quieras, pero no me hagas esto, no así». La súplica en su voz era nueva, pero Rebeca sabía que no era real. Era un acto más, otro disfraz, uno que ya no la conmovía. El agente dio un paso adelante. «Debe preparar una maleta con sus objetos personales. Tiene 15 minutos». Oscar apretó los puños. Luego miró de nuevo a Rebeca. Esta vez, sus ojos estaban rojos. «Yo te amaba», dijo. «Todo lo que hice fue por ti». Rebeca tragó saliva. Recordó las veces que él usó esas mismas palabras después de herirla. Recordó cuando le quitó el teléfono por amor, cuando le prohibió salir para protegerla, cuando la hizo sentirse menos que nada para cuidarla de los demás. Recordó cada lágrima, cada noche en silencio, cada mañana vacía. «Eso no es amor», dijo finalmente. Su voz era baja, pero clara, como una línea trazada en piedra. Oscar no dijo más. Subió a la habitación y cerró la puerta con un portazo. 10 minutos después, bajó con una mochila al hombro. Miró a Rebeca una última vez, pero ella ya no lo estaba mirando. Estaba de espaldas, en la cocina, como si por fin él fuera solo un eco que no alcanzaba a tocarla. Los agentes lo escoltaron fuera. La puerta se cerró. El silencio que quedó en la casa no fue el mismo de antes. No era denso, no pesaba. Era silencio de espacio recién abierto, de aire nuevo. Esa tarde, Elena llegó. Traía en las manos una carpeta nueva con los detalles del proceso. Le explicó a Rebeca cómo serían los próximos pasos: la citación judicial, la comparecencia, la evaluación de las pruebas, los posibles plazos. Le dijo que la fiscalía estaba tomando el caso con seriedad, que los audios, las fotos y los testimonios que ella había reunido eran contundentes. «Vas a tener que declarar», le dijo, «frente a él, contar todo». Rebeca asintió. No era una sorpresa. Lo sabía desde el principio. «¿Crees que voy a poder hacerlo?», preguntó sin rodeos. «No tengo ninguna duda», respondió Elena. Durante los días siguientes, Rebeca preparó su declaración con la abogada. No era fácil. Cada palabra debía ser precisa. Cada recuerdo debía ser narrado con claridad, sin exageración, pero sin omitir el dolor. Repasaron cada audio, cada anotación del cuaderno negro. Hicieron simulaciones, ensayaron respuestas. Rebeca se quebró más de una vez, pero siempre volvió a levantarse. En las noches, ya sola en casa, se sentaba en la pequeña mesa del comedor y escribía. A veces no sabía qué poner, entonces solo escribía palabras sueltas: coraje, veracidad, dignidad, o frases suyas que no venían de libros ni de citas, sino de su propia boca. «Estoy viva, no fui exagerada, mi miedo era real». Cada frase era una piedra más en el puente que estaba construyendo hacia la libertad completa. La fecha del juicio fue fijada para dentro de 2 semanas. No era el final, pero sí era el inicio del cierre. La confrontación ya no era solo contra Oscar, sino también contra todo lo que él había sembrado en su mente, contra cada duda, cada culpa, cada sombra. Y por primera vez en años, Rebeca se sentía lista para hablar sin temblar, para contar su verdad con la frente en alto, para decir en voz alta y ante todos que su historia ya no la escribía el miedo, la escribía ella. El edificio del tribunal era gris, antiguo, con columnas agrietadas por los años y una escalinata que a Rebeca le pareció más alta que nunca. Cada peldaño que subía era una decisión consciente, una reafirmación de que no iba a retroceder. Desde temprano, la mañana había traído consigo un aire espeso.
de esos que aprietan el pecho, como si el mundo contuviera la respiración. El juicio estaba programado para las 10, pero ella llegó a las 8:30, acompañada por Elena y la abogada, ambas a su lado como un par de faros en medio del oleaje. Al entrar en la sala, Rebeca sintió cómo su estómago se encogía. Era un espacio sobrio, de paredes altas y bancos de madera que crujían con cada movimiento. Al frente, el estrado del juez se alzaba como una especie de altar laico. A la derecha, la mesa del fiscal. A la izquierda, la defensa. Y justo en medio, el sitio del acusado. Óscar ya estaba allí, con su traje planchado, el cabello perfectamente peinado y una expresión en el rostro que mezclaba superioridad con desprecio. No la miró cuando ella entró, pero ella sí lo miró. Lo observó por primera vez como quien mira una figura conocida desde otro ángulo, y ya no siente el mismo miedo. A las 10 en punto, el juez tomó asiento. Era un hombre de expresión dura, de voz grave, acostumbrado a escuchar el dolor ajeno sin romper la imparcialidad. Dio inicio al procedimiento, leyó los cargos y se abrió el proceso formal. El fiscal comenzó su exposición de hechos con serenidad. Enumeró las pruebas, habló de las grabaciones, las fotografías, los informes psicológicos. Habló de los años de encierro, del aislamiento sistemático, del patrón de control y violencia emocional que se repetía en los testimonios. Cuando mencionó que había una denuncia previa de una expareja con características similares, el murmullo en la sala se hizo audible. Óscar mantuvo el rostro inmóvil, pero su mandíbula se tensó. Luego fue el turno de los testigos. La primera fue Elena. Subió al estrado con la serenidad que la caracterizaba y relató sus visitas, su preocupación desde el primer momento, las señales que observó, la resistencia de Óscar a permitir el contacto. Habló de la transformación de Rebeca, del miedo inicial y del lento renacimiento de una mujer que había sido silenciada durante años. Fue precisa, sin dramatismo, como quien sabe que los hechos ya son suficientemente graves para necesitar adornos. Después, 2 mujeres del grupo de apoyo testificaron. Una de ellas habló de cómo Rebeca compartió su historia en las sesiones. La otra relató cómo, incluso dentro del grupo, Rebeca tardó en creerse merecedora de ayuda. Ambas coincidieron en algo. Rebeca no buscaba venganza, solo quería libertad. Entonces, el juez llamó su nombre. Rebeca sintió que el aire en la sala se detenía. Caminó hacia el estrado como si sus pies pesaran toneladas, pero su espalda se mantuvo recta. Se sentó. El juez le pidió que dijera su nombre completo y ella lo hizo. Luego, el silencio se hizo. Era su momento. Las manos le temblaban sobre las rodillas, pero su voz, cuando comenzó a hablar, salió clara. Al principio fue como una piedra lanzada en un estanque, pequeña, pero luego vinieron las ondas. Contó cómo conoció a Óscar, cómo él fue aislándola poco a poco de su familia, sus amigos, su trabajo, cómo le quitó el teléfono, la llave de la casa, la confianza en su propia percepción. Contó las frases que más la marcaron. No sirves para nada. Nadie te va a querer como yo. Si te vas con lo opuesto. Narró las noches en que durmió llorando sin hacer ruido, por miedo a despertar su furia. Habló de la vez que pidió permiso para ver a su madre enferma y él le dijo que no era el momento. Habló de los días iguales, del silencio como castigo, de la culpa como rutina. Cada palabra era un ladrillo derribado del muro que la había rodeado por tantos años. Óscar se removía en su asiento. Al principio, bufaba con desprecio. Pero cuando Rebeca habló de las grabaciones y de las pruebas concretas, su actitud cambió. Murmuró algo. Luego, al escuchar a la abogada leer uno de los diálogos transcritos en el que él decía «No saldrás nunca de esta casa sin mi permiso», se levantó bruscamente. «Eso no prueba nada. Estaba enojado. Todo el mundo dice cosas cuando discute», gritó.
El juez lo detuvo con un golpe seco del mazo. Señor Benítez, si interrumpe nuevamente, lo haré retirar de la sala. Mantenga el respeto. Pero Óscar no volvió a sentarse. Se giró hacia Rebeca. Tú sabes que no era así, yo te cuidaba, tú me necesitabas. Ella no contestó, solo lo miró, no con odio, con certeza, y eso, para él, fue peor. El juez ordenó que un agente lo escoltara fuera por alteración del orden. Rebeca permaneció en el estrado, firme, ya no temblaba. El resto del proceso transcurrió con rapidez. La defensa intentó desacreditar las pruebas, alegando que eran interpretaciones sesgadas, manipulaciones. Pero las grabaciones eran claras, las fotografías incontestables, los testimonios coincidentes. Después de un receso, el juez regresó con el veredicto. Su voz fue neutral, como si dictara una sentencia en cualquier otro caso, pero en cada palabra había una consecuencia concreta, una carga real. El tribunal declara al acusado Óscar Benítez culpable de los delitos de violencia psicológica continuada, coacción y privación ilegítima de la libertad. Se impone una condena efectiva de 5 años de prisión, sin posibilidad de beneficios en los primeros 3. Asimismo, se establece una orden de alejamiento y prohibición de contacto permanente con la denunciante. En la sala, el silencio fue total. Rebeca no lloró, no sonrió, solo cerró los ojos por un instante, como quien se permite respirar profundo después de haber estado años sumergida. Cuando salió del edificio, el sol había salido entre las nubes. Era un sol tímido, pero estaba allí. Elena caminaba a su lado. No le dijo nada. No hacía falta. En el fondo de su bolso, Rebeca llevaba su cuaderno de tapa negra. No lo había traído por casualidad. Era su testigo mudo, su memoria escrita. Esa noche, al llegar a casa, lo abrió por una página en blanco y escribió: «La verdad fue dicha», y la escucharon. El miedo ya no es el dueño de mi voz. El sol entraba por la ventana del nuevo departamento con una delicadeza distinta, sin pedir permiso, como si también estuviera redescubriendo el espacio junto a ella. Las cortinas claras se movían con la brisa leve de la mañana y el aroma del café llenaba el ambiente. La cocina era pequeña, pero estaba en orden. Sobre la mesa había una maceta de albahaca, un cuaderno abierto y una taza que aún humeaba. Rebeca vivía allí desde hacía poco más de 2 semanas. Era un departamento modesto, en el segundo piso de un edificio sin ascensor, con paredes que todavía conservaban el olor de la pintura fresca. Ella misma había elegido cada detalle: los estantes de madera clara, donde alineaba sus libros, las plantas que colgaban en pequeñas macetas del balcón, los cojines de colores cálidos que contrastaban con el gris neutro del sofá. Era un espacio que respiraba libertad, pero también silencio. No el silencio tenso de antes, sino uno nuevo. Un silencio lleno de posibilidad. La mudanza fue sencilla, no tenía muchas cosas que llevar. La mayoría de lo que poseía se resumía en libros, cuadernos, algunas prendas, un par de fotos antiguas y su inseparable cuaderno negro. El resto lo había dejado atrás sin mirar. No por cobardía, sino porque había aprendido que no todo lo que pesa merece ser cargado. Cada mañana, Rebeca caminaba 10 cuadras hasta el centro comunitario donde había comenzado a dar clases. El aula era luminosa, con un pizarrón blanco y bancos compartidos. Allí, mujeres de distintas edades, algunas jóvenes, otras mayores que ella, se sentaban cada martes y jueves para aprender a leer, a escribir o simplemente a contar su historia. Algunas de ellas habían vivido lo mismo que Rebeca, o peor, o diferente, pero todas compartían algo: la necesidad de reencontrarse con una voz propia. Los primeros días, al pararse frente al grupo, Rebeca sentía un leve temblor en el estómago. No por inseguridad, sino por emoción. Redescubría su vocación como si fuera nueva. Usaba cuentos breves,
poesía, ejercicios de escritura libre. Les hablaba de autoras que habían escrito desde el dolor, desde la rabia, desde la esperanza. Y mientras enseñaba, se enseñaba a sí misma que había un camino más allá del trauma. Una tarde, al llegar al centro, encontró sobre su escritorio un sobre color crema sin remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro había varias cartas manuscritas. Al leerlas, sintió que el corazón se le apretaba con una ternura antigua. Eran de exalumnas suyas, de cuando aún enseñaba en la escuela secundaria, años antes del encierro. Algunas le escribían desde otras ciudades. Otras aún vivían en el barrio. Todas, sin excepción, le agradecían. Una decía: «Gracias por enseñarme que los libros pueden salvarnos». Otra: «Nunca olvidé cómo leía los poemas, como si fueran suyos. Hoy yo enseño también». Y una más: «Siempre me pregunté por qué dejó de dar clases. Ahora que sé que volvió, quiero que sepa que dejó una huella enorme». Rebeca leyó cada carta con los ojos llenos de agua, pero sin llorar. Las colocó con cuidado dentro de una caja de madera que tenía junto a su escritorio. No necesitaba responderlas, solo conservarlas. Esa misma tarde, Elena fue a visitarla. Era sábado, y el cielo comenzaba a enrojecerse con la caída del sol. Llevaba una caja con medialunas recién horneadas y un ramo pequeño de lavanda. Nunca había subido tantas escaleras para un café, bromeó al entrar, y Rebeca rió con suavidad. Se sentaron en la cocina, una frente a la otra. Compartieron el pan, el café, algunas anécdotas. No hablaron de Óscar. No hacía falta. Él era parte del pasado. No como un fantasma, sino como un recuerdo catalogado, puesto en una estantería lejana. Hablaron del futuro, del grupo de mujeres que seguía creciendo, de un proyecto para abrir una biblioteca comunitaria, de libros, de viajes que querían hacer algún día, de lo simple que se volvía todo cuando uno aprendía a vivir sin miedo. Elena la miró por un momento con una sonrisa serena. «Tu mirada cambió», dijo. «Hay más luz». Rebeca no respondió, solo asintió, porque era verdad. Después de que Elena se fue, Rebeca se quedó sola en su departamento. Lavó las tazas, regó las plantas del balcón y luego se sentó en el sofá con el cuaderno negro sobre las piernas. Lo abrió en una nueva página, tomó su bolígrafo favorito y escribió con letra clara, sin prisa: «Mi voz volvió y vino para quedarse». Luego cerró el cuaderno y miró por la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. En algún lugar, una canción suave salía de un radio lejano. No había urgencia, no había órdenes. Solo una mujer sentada frente a una ventana abierta, viviendo una vida que por fin era suya. La historia de Rebeca es una de esas que quedan grabadas no solo por lo que cuenta, sino por lo que despierta en quien la escucha. Porque más allá de los hechos, de los nombres o de los lugares, esta historia habla de algo profundamente humano: la lucha por recuperar la propia voz. Es la historia de una mujer que fue reducida poco a poco hasta casi desaparecer y que, sin embargo, en el silencio más hondo, encontró una chispa capaz de prender de nuevo su llama interior. Durante años, Rebeca vivió atrapada en una cárcel sin barrotes visibles, una cárcel hecha de palabras que hieren, de gestos que controlan, de miradas que castigan. Su encierro no era físico en un principio, pero sí absoluto. Estaba prohibida de ser ella misma. Óscar no necesitó levantar la mano para hacerle daño. Bastó con su constancia en el desprecio, con su arte manipulador disfrazado de amor, con su capacidad de aislarla del mundo bajo la excusa de protegerla. Lo que comenzó como una relación romántica se transformó en una red de dependencia y miedo. La violencia psicológica tiene la particularidad cruel de hacerse invisible ante los ojos ajenos. No deja hematomas, no rompe huesos, pero va minando la identidad de la víctima hasta convertirla en una sombra. Así fue como Rebeca dejó de reconocerse, dejó de leer, dejó de enseñar.
dejó de reír, dejó incluso de mirarse al espejo con afecto. Y lo más grave, comenzó a creer que merecía ese trato. Porque el abuso constante, cuando no se detiene, se convierte en una verdad distorsionada que la víctima termina por aceptar. Pero en medio de esa oscuridad, un pequeño gesto lo cambió todo. Alguien tocó la puerta, una visita inesperada. Elena, con su mirada firme y su presencia tranquila, no vino a rescatar a Rebeca, sino a recordarle que tenía derecho a ser escuchada. Y ese es uno de los mensajes más poderosos que deja esta historia. A veces no necesitamos héroes que nos liberen, sino testigos que nos digan, te veo, cuando más invisibles nos sentimos. El proceso de liberación no fue rápido, ni limpio, ni sin retrocesos. Rebeca dudó, tuvo miedo, estuvo a punto de rendirse más de una vez. Porque el camino hacia la libertad emocional implica desarmar muchas de las creencias que el abusador ha sembrado en la mente. Implica enfrentarse a una misma, revisar el pasado, aceptar la vulnerabilidad, pero también implica descubrir una fuerza interior que había sido silenciada, no extinguida. A medida que Rebeca comenzó a escribir, a registrar, a hablar, su voz dejó de temblar, se volvió clara. Se volvió propia, porque contar lo vivido es un acto de justicia, pero también de reconstrucción. El apoyo del grupo de mujeres fue esencial. En sus historias, Rebeca se vio reflejada, no como una víctima aislada, sino como parte de una realidad compartida que muchas han vivido. Y entender eso le dio algo que el aislamiento le había quitado: perspectiva. Porque el abuso se alimenta del silencio, de la soledad, de la vergüenza. Y el acompañamiento, empático, sin juicios, constante, es uno de los primeros pasos para romper el ciclo. No se puede hablar de esta historia sin reconocer el valor del sistema de justicia cuando actúa con responsabilidad. La denuncia que antes parecía inalcanzable se convirtió en una herramienta de reparación. El juicio no solo condenó al culpable, sino que legitimó la verdad de Rebeca. Le dio un espacio donde su historia ya no podía ser ignorada. Le permitió decir, frente a todos, que lo que vivió no fue un malentendido, ni una exageración, ni una discusión de pareja. Fue violencia, y eso, nombrarlo, fue su victoria. Pero quizás la lección más importante llega después del juicio. Cuando Rebeca, libre por fin, no se queda en el rol de sobreviviente, sino que se convierte en guía para otras. Retoma su vocación, enseña nuevamente, crea un espacio donde otras mujeres pueden aprender a escribir sus propias historias. No desde la herida, sino desde la cicatriz que ya no duele, sino que recuerda. El conocimiento, en sus manos, se transforma en un acto de rebeldía, porque educar es empoderar, y empoderar es interrumpir la cadena de silencios. Esta historia nos habla de puertas que se cierran desde fuera, pero también de aquellas que una misma aprende a cerrar desde dentro para protegerse. Puertas que alguna vez parecieron selladas para siempre, pero que un día se entreabren, apenas dejando pasar una luz. Esa grieta es esperanza, y basta una grieta para que entre el aire, para que el alma respire. También nos habla de tiempo, de que no hay un momento correcto para decir basta, que cada proceso es distinto y que ninguna mujer debería sentirse menos por no haber escapado antes. Rebeca tardó años, pero cuando decidió actuar, lo hizo con una determinación que nació de cada cicatriz, de cada noche en vela, de cada día que pensó que no sobreviviría. Su tiempo fue el necesario, y eso también hay que validarlo. Finalmente, esta historia nos recuerda que la libertad no siempre llega con fanfarrias. A veces se parece a una taza de café caliente, a un balcón con plantas, a un cuaderno donde una mujer escribe tranquila. Esos detalles, los que parecen pequeños, son los que marcan la diferencia entre vivir y sobrevivir. Rebeca no necesitaba una mansión, ni aplausos, ni fama. Solo necesitaba un espacio propio,
una voz libre y la certeza de que ya nadie podría silenciarla otra vez. Ojalá esta historia inspire a quienes la lean. No solo a las mujeres que han vivido situaciones similares, sino también a quienes rodean a esas mujeres. Que sirva para mirar con más atención, para escuchar con más compasión, para tocar la puerta cuando notamos que alguien ha dejado de mirar el mundo con la misma luz. Porque nunca sabemos qué tan importante puede ser una visita, una palabra, un gesto. Rebeca nos enseñó que incluso en los contextos más oscuros existe la posibilidad de una reconstrucción, que la voz puede volver, incluso después de haber sido callada durante años, que escribir, hablar, denunciar, enseñar, son todas formas de resistir, y que cuando una mujer se encuentra a sí misma, no hay encierro capaz de contenerla. Su historia no es solo un testimonio, es una invitación a la valentía, a la verdad y sobre todo a la vida, una vida con puertas abiertas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.